Capítulo 2. El primero de los 3 espíritus. Cuando Scrooge despertó, había tanta oscuridad que, al mirar desde la cama, apenas podía distinguir la transparente ventana de las opacas paredes del dormitorio. Hallábase haciendo esfuerzos para atravesar la oscuridad con sus ojos de hurón, cuando el reloj de la iglesia vecina dio 4 campanadas que significaban otros tantos cuartos. Entonces escuchó para saber la hora. Con gran admiración suya, la pesada campana pasó de 6 campanadas a 7, y de 7 a 8 y así sucesivamente, hasta 12, y se detuvo. Las 12. Eran más de las 2 cuando se acostó. El reloj andaba mal. Algún pedazo de hielo debía haberse introducido en la máquina. Las 12. Tocó el resorte de su reloj de repetición para rectificar aquella hora equivocada. Su rápida pulsación sonó 12 veces y se detuvo. «Vaya», dijo Scrooge, «no es posible que no haya dormido un día entero y aún parte de otra noche, a no ser que haya ocurrido algo al sol y que a las 12 de la noche sean las 12 del día». Como la idea era alarmante, se arrojó del lecho y a tientas se dirigió a la ventana. Tuvo necesidad de frotar el vidrio con la manga de la bata para quitar la escarcha y conseguir ver algo, aunque pudo ver muy poco. Todo lo que pudo distinguir fue que aún había espesísima niebla, que hacía un frío exagerado y que no se percibía el ruido de la gente yendo y viniendo en continua agitación, como si la noche, ahuyentando al luciente día, se hubiera posesionado del mundo. Esto fue para él gran alivio, porque si todo era noche, ¿qué valor tenían las palabras? A 3 días vista esta primera de cambio, pagaréis a Mr. Ebenezer Scrooge o a su orden, etc., puesto que no había días que contar. Scrooge se acostó de nuevo y pensó en ello repetidamente, y no pudo sacar nada en limpio. Cuanto más pensaba, sentíase más perplejo, y cuanto más se esforzaba para no pensar, más pensaba. El espectro de Marley le molestaba de modo extraordinario. Cuantas veces intentaba convencerse, después de reflexionar de que todo era un sueño, su imaginación volvía, como un resorte que se deja de oprimir, a su primera posición, y le presentaba el mismo problema que resolver. ¿Era un sueño o no? Permaneció Scrooge en este estado hasta que la campana dio 3/4, y entonces recordó, estremeciéndose, que el espectro le había anunciado una visita para cuando la campana diese la 1. Determinó estar despierto hasta que pasara la hora, y considerando que le era más difícil dormir que alcanzar el cielo, quizás era esta la más prudente determinación que podía tomar. Los 15 minutos eran tan largos que más de una vez pensó que se había adormecido sin darse cuenta y por ello no había oído el reloj. Por fin resonó en su atento oído «tin-tan» y 1/4, dijo Scrooge contando. «Tin-tan y media», dijo Scrooge. «Tin-tan menos 1/4», dijo Scrooge. «Tin-tan, la hora señalada», dijo Scrooge triunfalmente, y sin novedad. Habló antes de que sonase la campana de las horas, lo cual hizo dando una profunda, pesada, hueca, melancólica. La luz inundó el dormitorio al instante y se descorrieron las cortinas del lecho. Fueron descorridas las cortinas del lecho, os digo, por una mano invisible. No las cortinas que tenía a los pies ni las cortinas que tenía a la espalda, sino las que tenía delante de la cara. Las cortinas del lecho se descorrieron y Scrooge, sobresaltándose, medio se incorporó y se halló frente a frente del sobrenatural visitante al que daban paso, tan cerca de él como yo lo estoy de vosotros, y yo me encuentro espiritualmente junto a vuestro codo. Era una figura extraña, como un niño, aunque
que más que un niño parecía un anciano, visto a través de un medio sobrenatural, que le daba la apariencia de haberse alejado de la vista y disminuido hasta las proporciones de un niño. Su cabello, que le colgaba alrededor del cuello y por la espalda, era blanco como el de los ancianos, pero la cara no tenía ni una arruga y la piel era delicadísima. Los brazos eran muy largos y musculosos, y lo mismo las manos, como si fueran extraordinariamente fuertes. Las piernas y los pies, que eran perfectos, los llevaba desnudos, como los miembros superiores. Vestía una túnica del blanco más puro y le ceñía a la cintura una luciente faja de hermoso brillo. Empuñaba una rama fresca de verde acebo y, contrastando singularmente con este emblema del invierno, llevaba el vestido salpicado de flores estivales, pero lo más extraño de él era que de lo alto de su cabeza brotaba un surtidor de brillante luz clara, que todo lo hacía visible. Y para ciertos momentos en que no fuese oportuno hacer uso de él, llevaba un gran apagador en forma de gorro, que entonces tenía bajo el brazo. Y aún esto no le pareció a Scrooge. Al mirarle con creciente curiosidad, su cualidad más extraña, sino que su cinturón brillaba lanzando destellos tan pronto en una parte como en otra, y lo que un instante era luz se hacía de pronto oscuridad, y así la figura misma fluctuaba en su claridad, siendo ora una cosa con un brazo, ora con una pierna, ora con 20 piernas, ora 2 piernas sin cabeza, ora una cabeza sin cuerpo, y de las partes que se desvanecían, ningún perfil podía distinguirse en medio de la densa oscuridad en que se fundía. Y después de tal maravilla, volvía a ser él mismo, con toda la claridad anterior. ¿Sois, señor, el espíritu cuya venida me han predicho?, preguntó Scrooge. Lo soy. La voz era suave y dulce, pero extraordinariamente baja, como si en vez de estar tan cerca de él, se hallase a gran distancia. ¿Quién sois, pues? Soy el espíritu de la Navidad pasada. Pasada hace mucho, inquirió Scrooge al observar su estatura de enano. No, la que acabáis de pasar. Quizás Scrooge no habría podido decir por qué si alguien hubiera podido preguntarle, pero sintió un deseo especial de ver al espíritu con el gorro y le suplicó que se cubriese. ¿Cómo?, exclamó el espectro. ¿Tan pronto queréis apagar con manos humanas la luz que le doy? ¿No es bastante que seáis uno de aquellos cuyas pasiones hacen este gorro y que me obligan a través de los años y años, sin interrupción, a llevarlo sobre mi frente? Scrooge negó respetuosamente toda intención de ofender y dijo que no tenía conocimiento de haber, a sabiendas, contribuido a confeccionar el sombrero del espíritu en ninguna época de su vida. Después se atrevió a preguntar qué asunto le traía. Vuestro bienestar, dijo el espectro. Scrooge se mostró muy agradecido, pero no pudo menos de pensar que una noche de continuado reposo habría sido más conducente que el fin. El espíritu debió de oír su pensamiento, porque inmediatamente dijo: Reclamáis, pues, preparaos. y al hablar extendió su potente mano y le cogió nuevamente por el brazo. Levantaos y venid conmigo. Habría sido inútil para Scrooge hacerle ver que el tiempo y la hora no eran a propósito para pasear a pie, que el lecho estaba caliente y el termómetro marcaba muchos grados bajo cero, que estaba muy ligeramente vestido con las zapatillas, la bata y el gorro de dormir, y que padecía un resfriado. El puño, aunque suave como una mano femenina, no se podía resistir. Se levantó, pero advirtiéndole que el espíritu se dirigía hacia la ventana, le asió de la vestidura, suplicándole: «Soy mortal y puedo caerme». Os tocaré con mi mano aquí, dijo el espíritu, poniéndosela sobre el corazón, y podréis sosteneros.
Al pronunciar tales palabras pasaron a través del muro y se encontraron en un amplio camino, con campos a un lado y al otro. La ciudad había se desvanecido por completo. La oscuridad y la bruma se habían desvanecido con ella, pues hacía un claro y frío día de invierno, y el suelo se hallaba cubierto de nieve. ¡Dios mío!, dijo Scrooge cruzando las manos y mirando a su alrededor. En este sitio me crié. Aquí transcurrió mi infancia. El espíritu le miró con benevolencia. Su dulce tacto, aunque había sido leve e instantáneo, se hacía sentir todavía en la sensibilidad del anciano. Notaba que 1000 aromas que flotaban en el aire guardaban relación con 1000 pensamientos y esperanzas y alegrías y cuidados por espacio de mucho, mucho tiempo olvidados. Os tiemblan los labios, dijo el espectro. ¿Y qué es eso que tenéis en la mejilla? Scrooge balbuceó con inusitado desfallecimiento en la voz que era un grano y dijo al espectro que lo condujese donde quisiera. ¿Recordáis el camino? ¿Recordarlo?, gritó Scrooge con vehemencia. Lo recorrería con los ojos cerrados. Es extraño que no lo hayáis olvidado durante tantos años, hizo observar el espíritu. Sigamos adelante. Siguieron a lo largo del camino. Scrooge reconocía las entradas de las casas, los postes, los árboles, hasta el pueblecito que aparecía a lo lejos, con su puente, su iglesia y su ondulante río. Se veían algunos afelpados caballitos que trotaban montados por muchachos, quienes llamaban a otros chiquillos que iban en tilburys y en carros del país, guiados por agricultores. Todos aquellos muchachos iban muy alegres y se aclamaban mutuamente hasta que los campos estuvieron tan llenos de armonioso júbilo que el aire reía al oírlo. No son más que sombras de las cosas pasadas, dijo el espectro. No se dan cuenta de nosotros. Los alegres viajeros se acercaban y conforme fueron llegando, Scrooge los conocía y nombraba a cada uno. ¿Por qué se alegró extraordinariamente al verlos? ¿Por qué sus fríos ojos resplandecieron y su corazón brincó al verlos pasar? ¿Por qué se sintió lleno de alegría cuando los oyó desearse mutuamente felices Pascuas al separarse en los atajos y en las cruces para marchar a sus respectivas casas? ¿Qué era la Navidad para Scrooge? Nada de Navidad. Qué bien le había hecho a él. La escuela no está completamente desierta, dijo el espectro. Queda en ella todavía un niño solitario, abandonado por sus amigos. Scrooge le dijo que le conocía y sollozó. Dejaron el camino real, entrando en una conocida calleja, y pronto llegaron a una casa de toscos ladrillos rojos, con una cupulita coronada por una veleta y de cuyo tejado colgaba una campana. Era una casa amplia pero venida a menos, pues las espaciosas dependencias se usaban poco, sus paredes estaban húmedas y mohosas, sus ventanas rotas y sus puertas podridas. Las gallinas cloqueaban y se pavoneaban en las cuadras y las cocheras, y los cobertizos se hallaban asolados por las hierbas. Ni había en el interior más huellas de su antiguo estado, pues al entrar en el sombrío zaguán y al mirar a través de las francas puertas de muchas habitaciones, se las veía pobremente amuebladas, frías y solitarias. Había en el aire un sabor terroso, una heladora desnudez que hacía pensar que los que habitaban aquel lugar se levantaban antes de romper el día y no tenían qué comer. Atravesaron el espectro y Scrooge la sala y se dirigieron a una puerta de la parte trasera de la casa. Se mostraba abierta entre ellos y descubría una habitación larga, desnuda y melancólica, a cuya desnudez contribuían hileras de bancos y mesas, en una de las cuales se hallaba un niño solitario, leyendo cerca de un poco de lumbre. Scrooge se sentó en un banco y lloró al verse retratado en aquel niño olvidado, abandonado, como acostumbró a verse en su infancia. Ni un eco latente en la casa, ni un chillido o un rumor de pelea entre los ratones detrás del entrepaño, ni una caída de una gota de agua de la media deshelada cañería,
ni un suspiro entre las ramas sin hojas de un álamo mustio, ni la ociosa oscilación de la puerta de un almacén vacío, ni un chasquido de la lumbre, que al caer sobre el corazón de Scrooge con suavizadora influencia, dieron libre paso a sus lágrimas. Al espíritu le tocó en un brazo y señaló hacia su imagen infantil, atenta a la lectura. De repente apareció en la ventana, por la parte de afuera, un hombre vestido con traje extranjero, al que se distinguía con admirable exactitud. Llevaba una hacha en el cinto y conducía del ronzal un asno cargado de leña. ¡Sí es Ali Baba!, exclamó Scrooge extasiado. ¡Es mi querido Ali Baba! Sí, le conozco. Una vez por Navidad, cuando todos abandonaron al solitario niño, él vino por primera vez exactamente como ahora le vemos. Pobre muchacho. Y Valentín, continuó Scrooge, y su hermano Orson. Ahí van. ¿Cómo se llama aquel a quien dejaron dormido, casi desnudo, a la puerta de Damasco? ¿No le veis? ¿Y el paje del sultán, a quien el genio hace dar vueltas en el aire? Ahora está cabeza abajo. Muy bien, dadle lo que merece. Me alegro. ¿Qué necesidad tenía de casarse con la princesa? Verdaderamente habría producido sorpresa a sus amigos de la City oír a Scrooge dedicar toda la solicitud de su naturaleza a aquellos recuerdos, en una voz de lo más extraordinario, entre risas y gritos, y ver su rostro alegre y animado. ¡Ahí está el loro!, gritó. Verde el cuerpo y la cola amarilla, con una cosa como una lechuga en la parte superior de la cabeza. ¡Ahí está! Pobre Robinson Crusoe, le decía cuando volvía a su casa después de navegar alrededor de la isla. Pobre Robinson Crusoe. ¿Dónde habéis estado, Robinson Crusoe? El hombre creía soñar, pero no soñaba. Era el loro, ya lo sabéis. Por ahí va Viernes, corriendo hacia la ensenada para salvar la vida. ¡Hala, hala! Después, con una rapidez de transición muy extraña en su carácter habitual, dijo lleno de piedad por la imagen de sí mismo, pobre muchacho, y volvió a llorar. Quisiera, murmuró, llevándose la mano al bolsillo y mirando a su alrededor después de enjugarse los ojos con la manga. Pero es demasiado tarde. ¿De qué se trata?, preguntó el espíritu. De nada, dijo Scrooge, de nada. Había a mi puerta la noche última un muchacho cantando una canción de Navidad y me agradaría haberle dado alguna cosa. Eso es todo. El espectro sonrió pensativamente y agitó una mano al mismo tiempo que decía: «Veamos otra Navidad». A estas palabras, la figura infantil de Scrooge creció y la habitación se hizo algo más oscura y más sucia. Se contrajeron los entrepaños y se agrietaron las ventanas. Se desprendieron del techo fragmentos de yeso y en su lugar aparecieron las vigas desnudas. Pero Scrooge no supo acerca de cómo ocurrió todo esto más de lo que vosotros sabéis. Solamente supo que todo había ocurrido así, sin violencia, que él se hallaba allí otra vez solitario, pues todos los demás muchachos se habían marchado a sus casas para celebrar aquellos alegres días de fiesta. Ahora no estaba leyendo, sino paseando arriba y abajo desesperadamente. Scrooge miró al espectro y, moviendo tristemente la cabeza, lanzó una ojeada ansiosa hacia la puerta. Esta se abrió y una niña pequeña, mucho más joven que el muchacho, se precipitó dentro y, rodeándole el cuello con los brazos y besándole repetidamente, se dirigió a él llamándole hermano querido. «He venido para llevarte a casa, hermano querido», dijo la niña, palmoteándole e inclinándose a fuerza de reír. «Para llevarte a casa, a casa, a casa». ¿A casa, pequeña?, replicó el muchacho. «Sí», dijo la niña, rebosando alegría. «A casa para que estés con nosotros siempre y siempre. Papá es mucho más cariñoso que nunca y nuestra casa se parece al cielo. Me habló tan dulcemente una noche cuando iba a acostarme que no tuve miedo de pedirle una vez más que te permitiera volver a casa. Me dijo que sí y me envió en un coche a buscarte.
Tú serás un hombre, dijo la niña, extendiendo mucho los ojos, y nunca volverás aquí. Por lo pronto, vamos a estar juntos todos los días de la Navidad y a pasar las horas más alegres del mundo. Eres ya una mujer, pequeña Fanny, exclamó el muchacho. Palmoteó ella y se echó a reír tratando de acariciarle la cabeza, pero como era muy pequeña y no alcanzaba, se echó a reír de nuevo y le abrazó poniéndose en la punta de los pies. Luego empezó a tirar de él con afán infantil hacia la puerta y él, nada disgustado, la acompañaba. Una voz terrible gritó en el vestíbulo: «¡Bajad el baúl de Master Scrooge!». Y apareció el maestro de la escuela, que miró ferozmente a Scrooge con mirada de condescendencia y le atontó al sacudirle por las manos. Luego le llevó a él y a su hermana a una escalofriante habitación que parecía un pozo, donde los mapas colgados de la pared y los globos celestes y terrestres colocados en las ventanas parecían cubiertos de cera a causa del frío. Una vez allí, sacó una garrafa de vino que brillaba extrañamente y un trozo de macizo pastel, y repartió a estas golosinas entre los pequeños al mismo tiempo que enviaba a un flaco criado a ofrecer un vaso de algo al postillón, quien le respondió que se lo agradecía al caballero, pero que si era el mismo barril que había bebido antes, prefería no beberlo. Como el baúl de Master Scrooge estaba ya colocado en la parte más alta del coche, los niños se despidieron amablemente del maestro y, subiendo al coche, atravesaron alegremente el jardín. Las ágiles ruedas despedían la escarcha y la nieve que llevaban las oscuras hojas de las siemprevivas. Siempre fue una criatura delicada, a quien él simplemente alentó y puede marchitar, dijo el espectro. Pero tenía un gran corazón. Sí que lo tenía, gritó Scrooge. Tenéis razón. No se puede negar, espíritu. Dios me libre. Murió siendo mujer, dijo el espectro, y creo que tuvo hijos. Un niño, replicó Scrooge. Cierto, dijo el espectro. Vuestro sobrino. Scrooge parecía intranquilo y contestó brevemente: sí, aunque en aquel momento acababan de dejar la escuela tras sí, se hallaban entonces en las concurridas calles de una ciudad, donde fantásticos transeúntes iban y venían, donde fantásticos carros y coches pasaban por el camino, y donde había todo el movimiento y todo el tumulto de una ciudad verdadera. Se comprendía perfectamente, por el aspecto de las tiendas, que otra vez era la época de Navidad, pero era de noche y las calles estaban